Stanley Kubrick fue uno de los mejores directores de todos los tiempos, no solo porque hoy en día ves cualquiera de sus películas y decís ¡qué peliculón, por favor! Aunque la misma sea de la década del 50, sino también por la cantidad de innovaciones que trajo a la industria. Fue alguien que la hizo avanzar muchos años e introdujo mecanismos de producción que fueron los baluartes de directores como Scorsese o Francis Ford Coppola. Gracias a Kubrick, los directores empezaron a tener mucho más peso que nunca y su figura comenzó a ser central en una película. Sus obras son atrapantes, estéticamente superiores, con tramas perfectamente bien elaboradas, que en algunos casos incomodan al espectador y a veces con una carga simbólica nunca vista hasta ese momento. Fue alguien que aprendió de manera autodidacta cada una de las secciones que deben funcionar para llevar a cabo una película y de esa manera se logró involucrar en cada uno de sus detalles. Según él, tiene que haber alguien que dirija cada una de las partes a la hora de realizar una película. No puede estar en muchas manos, sino que tiene que haber alguien que marque el camino, que esté presente en la musicalización, obviamente en la dirección, en la postproducción, etc. Creo que es necesario ver todo el problema que supone llevar una historia a la pantalla. El problema comienza con la elección del lugar, continúa con la creación de la historia, las tomas, los vestidos, la fotografía y la actuación. Y cuando una película está rodada, está solo parcialmente acabada. Creo que la postproducción es solo la continuación de la dirección de una película. Creo que el uso de los efectos audiovisuales y los títulos principales son parte de la forma de contar la historia. Creo que la fragmentación de este trabajo, que sea llevado a cabo por diferentes personas, es algo perjudicial. De esta forma pudo crear películas que marcarían un antes y un después en el cine, como lo fueron 2001, Odisea del Espacio, El Resplandor, La Naranja Mecánica, Full Metal Jacket o Doctor Strangelove. Terminó su carrera con un palmarés de 13 largometrajes y 3 cortometrajes. En este video vamos a hablar en detalle de sus comienzos en el cine y de su evolución como director. Quédate hasta el final, empecemos. Well, I mean, I don't know what led me to make any of the films, really, that I became interested in them when I read them or when I thought about the subject, and I realized that my own thought processes are very hard to define. In terms of story do you want to make into a film? You can say a lot of things about what it should be. It should be an interesting story. It's in the end truthful and honest in dealing with the thematic material. That doesn't really tell you why you finally choose some. Stanley nació en Nueva York el 26 de julio de 1928 y por la Gran Depresión la familia tuvo que mudarse de Manhattan a Brooklyn. Era mal estudiante y por ese motivo no pudo entrar en ninguna universidad. Para subsistir se dedicó a la fotografía y a las apuestas jugando al ajedrez. Era tremendamente habilidoso. Trabajando para la revista Look, Stanley grabó las tomas que 2 años después, en 1951, le darían vida a Day of the Fight, su primer cortometraje de 12 minutos de duración. El día de la pelea es un mini documental que se basa justamente en el día en que va a pelear Walter Cartier, un boxeador profesional de peso mediano, contra Bobby James. En el mismo se muestra lo que hace este boxeador desde que se despierta hasta el momento de la pelea, casi todo con una voz de fondo que va explicando todo lo que hace. Solamente esta voz en off deja de hablar durante la pelea. Kubrick gastó aproximadamente $3.900 en realizar este documental, dinero que puso de sus ahorros, y pudo recuperar los gastos y quizás ganar unos $100 debido a que se lo vendió a RKO Pictures por 4.000 verdes. La persona que le alquiló el equipo fue quien le enseñó cómo se usaba todo. Yo creo que ese sujeto anónimo, que nunca vamos a saber su nombre, quedó en la historia porque fue quien ayudó a la mismísima leyenda a dar sus primeros pasos. Ese mismo año lanzó su segundo cortometraje documental llamado Flying Padre, el cual en sus 9 minutos de duración narra la historia de un cura que tiene una avioneta para cuando el deber lo llama. El nombre del padre es Fred Stadtmüller y retratado en el corto como una especie de superhéroe que salva a las personas cuando lo necesitan. De nuevo con una voz en off que nos narra. Primero nos muestra su presencia en un funeral, luego aconsejando a un niño para que no moleste a su hermana y finalmente, en su acto heroico más importante, yendo a buscar a un bebé enfermo con su madre para acercarlos hasta una ambulancia que los termina llevando al hospital. Como dato de color, Kubrick sacó su título como piloto para realizar este documental, pero años después, por motivos que se desconocen, se negaría rotundamente a volver a subirse a cualquier tipo de avión. En 1953, Kubrick lanzó su primer largometraje de poco más de 1 hora de duración llamado Fear and Desire, Miedo y Deseo. Para llevar a cabo este proyecto, Stanley renunció a su trabajo como fotógrafo de la revista Look y le pidió $13.000 prestados a su tío farmacéutico con plata, simplemente a cambio de que lo haga aparecer
en los créditos de la película como productor ejecutivo. La trama se basa en un grupo de 4 soldados que quedan varados en medio de las líneas enemigas porque su avioneta se estrelló. Deciden construir una balsa para escapar por la noche, pero van a pasar cosas que les van a complicar la misión, sumada a la naturaleza misma de los personajes, los cuales van a ponerse ellos mismos piedras en el camino. El director tiempo después odió esta película y la consideró un trabajo de aficionados, por lo que quiso comprar todas las copias lanzadas para quemarlas. A mi criterio, esta es una película bastante mala, con un guión sin mucha emoción, actuaciones un poco amateurs, pero obviamente que se la perdonamos a Stanley porque fue su primera película. Más allá de todo esto y de que perdió dinero, cuando se lanzó el film, el nombre del director empezó a hacerse notar porque muchos cinéfilos veían potencial en él a futuro, y estaban más que en lo cierto. En el cortometraje de Seafarers, que por cierto es su primera producción a color y dura casi media hora, bastante más que los cortos anteriores, se ve una mejora sustancial en la dirección de Kubrick, se ve un trabajo muchísimo más profesional. Acá muestra la vida de los marineros estadounidenses, los valores que rigen su vida y principalmente la organización de su sindicato, donde el director muestra cómo trabajan, cómo asignan puestos de trabajo, cuáles son las instalaciones de su edificio, entre otras cosas. Es básicamente una promoción de la SIU pagada por el mismo Sindicato Internacional de Marinos y hecha por un joven Stanley Kubrick. Este cortometraje estuvo perdido por 40 años. Fue encontrado en 1993 y lo llevaron a DVD en 2008. En 1955 dirigió Killer's Kiss, el segundo largometraje de su carrera. Mucho más profesional que lo que venía haciendo, con planos geniales, se ve que el director a esta altura ya sabía mucho más sobre el tipo de películas que quería hacer. El trabajo de guión es mucho mejor, es una película que me atrapó bastante y demostró que se puede hacer algo muy bueno a pesar de haberse llevado a cabo con poco dinero, obtenido mayormente con préstamos de sus familiares. No tuvo mucho éxito comercial, por lo que la mitad de lo invertido se perdió y Stanley tiempo después le devolvería el dinero a la gente que le pidió prestado. También se notó que al director le gustaba mucho el boxeo y que quería hacer un trabajo mejorado de su cortometraje, porque acá se narra la historia de Davey, un boxeador que está en el final de su carrera, que ya es grande y le cuesta ganar, pero que se enamora de su vecina, la cual está atravesando un momento laboral y amoroso bastante complicado con un mafioso que por cierto también es su jefe. Stan se encargó, además de dirigir, de su producción, de su sonido, su fotografía y montaje. Este film llamó la atención de James Harris, un importante productor, quien se asoció con él para crear la productora Harris Kubrick, la cual se fundó en 1956 y estuvo activa hasta 1964. En el año 1956 lanzó The Killing, una película fantástica, su primer gran película, con la actuación estelar de Sterling Hayden, un actor fantástico. Acá sí obviamente Stanley tenía un poquito más de presupuesto, unos $320.000 de esa época, y dejó más que claro que el tipo tenía un talento descomunal para hacer cine. La narrativa del film es excelente, te mantiene en tensión absolutamente todo el tiempo, mostrándonos el detallado plan que llevan adelante diferentes personas para robar la recaudación de un día muy importante de un hipódromo muy concurrido, con un ex convicto llamado Johnny Clay como la mente maestra del plan. El director se basó en la novela de Lionel White. No tiene una narración exactamente lineal, sino que va mostrando los diferentes puntos de vista y vuelve a retroceder un poco para volver a empezar, pero desde otro lado. Este recurso lo hace de vez en cuando, no es una constante en la película y a pesar de ser algo no tan común en el cine para ese momento, no queda para nada confuso. Y esa forma de retratar la historia fue una innovación para el cine de esa época. Fue la primer mejora de las tantas que Stanley Kubrick le iba a regalar al cine. Ya siendo un centro de atención en la escena hollywoodense, firmó un contrato con el gigante Kirk Douglas para llevar a cabo 5 películas con él. La primera de estas 5 se lanzó en 1957 y fue Paths of Glory. Muchos dicen que fue su primera obra maestra, pero yo no estoy de acuerdo porque para mí The Killing es impresionante también. Paths of Glory es una película antibélica por excelencia, una de las mejores que se ha hecho hasta el momento, y también fue la primera obra polémica del director, ya que deja en evidencia la notoria irracionalidad que suele haber en el ambiente militar. Resulta que durante la Primera Guerra Mundial, en Francia, el general Bullard le ordena al general Miró la captura prácticamente imposible de una posición alemana, quien termina ordenándole al coronel Dax, el protagonista, que lleve a cabo este ataque que se podía llamar suicida. Y a partir de esa premisa se va a desarrollar la historia, la cual se basa en hechos reales y fue ampliamente censurada en Francia durante muchísimos años por motivos lógicos. Se rodó en Alemania porque en los Estados Unidos, lógicamente, también en Francia iban a tener problemas. Se terminó prohibiendo en varios países, por ejemplo en España no se proyectó hasta 1986 porque el régimen de Franco la había considerado antibelicista. En 1960 hace su primera superproducción, estamos hablando de Espartaco, otra vez con Kirk Douglas como protagonista. El mítico Dalton Trumbo fue el guionista del film. Hay una película justamente llamada Trumbo que nos muestra todo lo que el autor
pasó todas las complicaciones que tuvo principalmente para escribir el guión de Espartaco por el tema de que él estaba en la lista negra de Hollywood, era tildado de comunista y antipatria y no lo dejaban trabajar. En fin, Espartaco relata la historia de este icónico gladiador romano, quien fue primero esclavo, luego gladiador y finalmente... no vamos a contarte mucho más. Mirala mejor, es una muy buena película. Un poco larga debido a que dura más de 3 horas, pero muy interesante. Muy bien hecha, con buenas actuaciones, buena ambientación y además nos enseña un poquito de historia. Y con respecto a superproducción me refiero no solo al elenco y a tener a Dalton Trumbo escribiendo, sino también a que se grabaron todas las escenas exteriores en España y las interiores en Hollywood. Se contrataron a 8.000 soldados españoles para formar el ejército romano. El total de los extras fue más de 10.000 personas, sin contar las casi 80.000 que grabaron el sonido para asimilar las multitudes en los coliseos donde peleaba Espartaco. De unos 5 millones de dólares que estaba estimado, costó más de 12. Y a pesar de que Kubrick quería adjudicarse el guión de Espartaco, Kirk Douglas declaró públicamente que él mismo lo había hecho Dalton Trumbo. Si bien en un comienzo generó un revuelo importante, estas declaraciones, sumado a que aparezca el nombre de Dalton en los créditos, hicieron que se termine definitivamente la nefasta lista negra de los autores de Hollywood. La película terminó ganando el Oscar a Mejor Actor de Reparto para Peter Ustinov, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario. En 1991 se reestrenó una versión con 14 minutos extras que se habían censurado en 1960. Se sumaron algunas batallas violentas y una escena muy particular que a mí me llamó la atención cuando la vi. De hecho puse pausa, volví a reproducirla para ver si se había dicho lo que creía haber escuchado. Y sí, resulta que Craso intenta seducir a su esclavo Antonino usando una analogía de comer ostras o caracoles, dando a entender que las relaciones sexuales simplemente son cuestión de gusto. La película fue un éxito total en taquilla. De los 12 que gastó, recaudó más de 60. Y con esto Kubrick se posicionó como uno de los mejores directores del momento. 2 años después, en 1962, se lanzó Lolita, una de las películas más polémicas del director, que ya empezaba a jugar con fuego y a decirle a la industria que no le importaban sus estándares, que él iba a hacer lo que quisiese. Está basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, quien también escribió un primer guión para la película. Y si bien tuvieron que cortarlo muchísimo porque si no iba a durar 9 horas, Kubrick dijo que fue uno de los mejores guiones que leyó en su vida. Y el problema acá se cae de maduro. La película se basa en una relación que desarrolla una persona adulta llamada Humbert con una menor justamente apodada Lolita. El film a mi criterio es excelente, las interpretaciones son sublimes y es una película que si la ves ahora mismo te va a atrapar. Me encantó el trabajo de Sue Lyon, James Mason, pero principalmente el de Peter Sellers, uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, quien le da vida a Claire Quilty, un millonario bastante retorcido que va a competir con Humbert por el amor de Lolita, pero también Quilty va a hacer diferentes personajes dentro de la película para tratar de entrometerse en la relación de Humbert y Lolita. Hace de policía, de psicólogo escolar, de fotógrafo, etc. Un crack. Mirá la película y saca tus conclusiones. Kubrick lo animó a Peter Sellers a improvisar y ser gracioso, y esto potenció el talento innato del actor. El resultado fue algo muy fresco, muy espontáneo, muy cómico. Volviendo a su lanzamiento, los entes reguladores consideraron a Lolita como peligrosa en la mayoría de los países, lo que llevó al director a recortar gran parte del material para dejar una versión final donde todas las escenas explícitas se dejan a libre interpretación. Tocar un tema tan picante y más para esa época debe haber sido muy fuerte, por más que lo más polémico se haya dejado a libre interpretación. Por ejemplo, en Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas estaba convencida de que había que prohibir el film, pero luego de que Kubrick le hizo recortes, la clasificaron como X, únicamente para público adulto. Lo mismo sucedió en Francia, ahí de hecho algunos cines se negaron a proyectarla. En Estados Unidos todavía no existía el sistema de clasificación que se usa actualmente, sino que estaba el código Hays, el cual directamente prohibía aquellas películas que no aportaban cosas positivas para el ciudadano norteamericano o que los desviaba del modo de pensar que ellos querían inculcarle a su población. Era mucho más restrictivo que el actual. Y volviendo a Lolita, lógicamente en la mayoría de los otros países donde fue lanzada enfrentó muchísimas críticas y la polémica estuvo más que presente. Luego de su lanzamiento, Kubrick declaró que probablemente no hubiese hecho la película si hubiera sabido de antemano la cantidad de restricciones que le iban a poner. Luego de este film, Kubrick se separó de su socio Harris y, aprovechando la Guerra Fría y la crisis de los misiles cubanos, el director hizo en 1964 Doctor Strangelove, en América llamada Doctor Insólito y en España Teléfono Rojo. Volamos hacia Moscú. Resulta que la novela original no era para nada cómica, pero Kubrick, como siempre, hizo lo que quiso, lo que se le dio la gana, y la convirtió en una película que te hace morir de risa, principalmente por las actuaciones magníficas de Peter Sellers. El gran Sterling Hayden le da vida al general Ripper, un alto mando del ejército estadounidense que se vuelve loco y pone en marcha un plan para que aviones destruyan la Unión Soviética con bombas atómicas. Un plan que solo debería ser lanzado en casos extremos, pero él lo hace porque cree en teorías conspiranoicas
películas y se encierra en su oficina, sin dejar a nadie pasar. Además, él es el único que tiene el código para cancelar el plan y hacer que los aviones no destruyan todo. Básicamente pone en marcha lo que en la película se llama destrucción mutua asegurada. Frente a esto, otros altos mandos van a poner manos a la obra para hacer que de alguna manera este plan de destrucción no se lleve a cabo. Peter Sellers hace 3 papeles. Por un lado, de Lionel, la persona que busca hacerlo reflexionar a Reaper, después al presidente Merkin Muffley y finalmente al mismísimo Dr. Strangelove, en un papel mega delirante pero fantástico. La ambientación de esta película fue mega adelantada a la época, tanto la del interior del avión B-52 como la de la sala de conferencias donde todos se reúnen. Resulta que como el ejército estadounidense no quiso colaborar con el director, tuvo que contratar a un genio llamado Ken Adam para recrear el avión, quien se basó únicamente en la foto de una revista. A medida que lo fueron dejando, a medida que tuvo cada vez más renombre, Kubrick empezó a hacer prácticamente todo, o por lo menos a supervisarlo en detalle para que las cosas sean como él quería que sean. Y acá concluye su etapa de formación, por así decirlo, que obviamente nos dejó varias joyas increíbles para que nos podamos deleitar, y lo mejor de todo es que son bastante desconocidas en su mayoría. Pero todavía faltaba lo mejor, su etapa dorada, la cual nos dejó obras impresionantes, marcó la industria del cine para siempre y la hizo avanzar muchísimos años. Si el video está publicado ya, te va a aparecer para que lo veas ahora, y si no, en breve lo estamos subiendo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, es tu forma de agradecernos por lo que hacemos. Es gratis y te toma literalmente 5 segundos. Hasta la próxima.